¿Ustedes están viendo allí la presentación? Sí. Sí, bueno. Bien, bueno, como Roxana hizo esa presentación, yo actualmente me desempeño como investigador y científico, investigador científico y docente en la Universidad Nacional de Tucumán y investigador en la Fundación Miguel Lillo, pero desde hace un tiempo, desde hace muchos años que me dedico más que nada a hacer esto, lo que es divulgación científica. Es decir, a través de contar, a través de los medios en general no formales de educación, todo lo que tiene que ver con la ciencia y más que nada haciendo ese proceso de transposición didáctica, que podríamos llamarlo, que es el del bajar el lenguaje para hacerlo más comunicable. Y estoy convencido de que el proceso de divulgación científica es el único proceso que lleva a la democratización de la ciencia, sobre todo en un momento en donde desde hace algunos años la sociedad reclama a la ciencia más comunicación, y yo soy de la idea de que la ciencia tiene que abrirse un poco más a la sociedad y dejar de enfrascarse entre la comunicación entre sus pares, ¿bien? Entonces, esa es mi visión revolucionaria, de alguna manera, por así decirlo, con respecto a la divulgación científica o a la difusión de la ciencia. ¿Y por qué empiezo yo a hacer mucha divulgación y a hablar sobre arte? Porque desde hace un tiempo que empecé a tener otra perspectiva en la educación y más que nada inspirado en otras cosas. Hace ya muchos años empecé a dar las clases en la universidad. Yo doy química orgánica y empecé en cada tema que iba a encarar ese día a mostrar un cuadro, una pintura o una escultura famosa o a veces desconocida, para tratar de explicar a partir de eso, de esa figura o ese cuadro, de ese objeto, la clase. Entonces, yo sin darlo cuenta, pensando de que simplemente era una acción pintoresca mía, como para tratar de enganchar a los chicos en esto de que presten atención o de ver cómo la química estaba en todas partes, es que luego me convocan para dar un módulo de un posgrado en donde me piden que hable sobre divulgación. Bueno, entonces yo contento porque digo, bueno, me consideran una persona que quiere acercar la ciencia a la sociedad, y me dice, no, pero queremos que nos enseñes a dar las clases usando los cuadros. Entonces, bueno, digo yo, eso no es tan fácil porque va a depender de cada uno. ¿Y de qué va a depender? De cómo nosotros miremos nuestro entorno y justamente empecemos a encontrar esa relación de que en todas partes prácticamente hay ciencia y que no estamos tan distantes de los procesos científicos y los procesos naturales, ¿no? Así que esa es la cuestión por la cual con esta charla, que formó parte anteriormente de una disertación mucho más grande que se llamaba Dalí en el País de las Maravillas, porque me metí más que nada, bueno, menudo trabajo mío, interpretar a Dalí con respecto a su, científicamente, y la cual tiene muchísimos componentes científicos tremendos. Entonces ahora esto es más que nada una adaptación de esa gran charla que era Dalí en el País de las Maravillas, que es un seminario de prácticamente todo un día. Entonces vamos a ver ahora esto, que es ¿qué ves cuando me ves? Una mirada científica del arte. Y vamos a tratar de ver hasta qué punto el arte y la ciencia tienen su punto de encuentro. Todo comienza prácticamente con nuestra percepción visual, y vamos a entender que este órgano que nos permite la percepción de los estímulos, o sea, la luz, todo lo que nos llega desde el exterior, son más que nada que estímulos. Y vamos a entender que nuestro ojo es como una cámara fotográfica, pero es un sistema que nosotros queremos perfecto, pero no es tan perfecto. Y yo diría que más que como una cámara fotográfica, después vamos a entender por qué, es más bien una cámara de video, o sea que nos permite hacer el videíto más que tomar fotos. Entonces nuestro ojo es prácticamente un observatorio avanzado que tiene nuestro cerebro, pero, vuelvo a remarcar, es imperfecto. Si nosotros vemos un esquema general de cómo se formaría los componentes de una cámara fotográfica o una videocámara y nuestro ojo, prácticamente
los que diseñaron la cámara fotográfica se basaron en el diseño que tiene el ojo o el globo ocular para generar este dispositivo. Si nosotros vemos acá, a partir del objeto, los objetos emiten rayos luminosos o a partir de esos objetos llegan rayos luminosos a nuestros ojos o al diafragma de la cámara, en donde hay un procesamiento de esas imágenes y prácticamente, tanto como había antes en el rollo o en la película fotográfica o también en nuestra retina, se van proyectando esas imágenes. Es decir, que si nosotros nos ponemos a analizar, es básicamente, nuestro ojo funcionaría como una cámara de video. Y no porque como una cámara fotográfica, porque si lo vemos como una cámara fotográfica, vamos a ver de que la imagen, en este caso, queda sin movimiento, es decir, es sumamente estática. En cambio, en una cámara de video, nosotros podemos ver los movimientos. Y nuestro ojo, que ya vamos a ver luego cómo, está adaptado justamente para percibir la forma, tamaño y sobre todo registra los movimientos. O sea que, si bien son diseños muy similares, vamos a volver a aclarar de que nuestro ojo se parecería más a una cámara de video. Entonces, nuestro ojo, o nuestra visión, sería la puerta de entrada por la que ingresan esos estímulos luminosos que, fíjense ustedes que todo empieza con luz, es decir, todos los objetos que nosotros vemos en realidad están emitiendo rayos de luz que nosotros lo captamos, pero vamos a transformarlos, ¿bien? Y en eso hay una serie de magia que tiene que ver con los impulsos eléctricos, ¿bien? Y de la misma manera que esos impulsos eléctricos están relacionados con cada vez que ustedes se asustan y quieren salir corriendo, o cada vez que ustedes tienen un sueño y piensan que se despiertan asustados, o esto tiene que ver también con lo que hacemos todos los días, ¿ven? De escuchar, de percibir, de hacer todas nuestras actividades. Bueno, tiene exactamente el mismo comportamiento, ¿bien? Y es la transformación de los impulsos eléctricos. Es decir, de que por más que todos sean percepciones, que sintamos que nos acaricien, que sintamos dolor, todo eso, en definitiva, es una traducción de los impulsos eléctricos que los registra nuestro sistema nervioso central. Bueno, empezamos entonces allí a ver de que cuando nosotros vemos algo, nos impresionan justamente los colores. Y fíjense ustedes que es tan importante los colores porque prácticamente nos puede llevar mucho tiempo decidir qué color pintar una habitación, qué color pintar la casa, ni mucho menos qué color de ropa ponernos, ¿no? O sea que los colores para nosotros es una cuestión muy importante y también, obviamente, en muchas culturas, ¿no? Entonces, prácticamente hoy no podemos concebir un mundo en blanco y negro y prácticamente todo es color. ¿Y quiénes necesitan color? Lo necesitamos todos, ¿bien? Todos necesitamos colores y nosotros, como humanos, hemos desarrollado justamente esa percepción de colores por una necesidad. ¿Y cuál era esa necesidad? La necesidad de alimentarnos. Lo que podemos decir con respecto, y esto no es una cuestión filosófica, aunque también los filósofos hablan acerca de los colores, es que en realidad no hay colores. ¿Bien? Los colores en sí no existirían, y lo que existe en términos absolutos de cuanto a la física y a la física clásica y a la física cuántica es que hay luz o no hay luz. Es decir, que el mundo lo podemos percibir en blanco y negro cuando no hay luz, mientras que cuando hay luz podemos percibir todos esos colores. ¿Y esto qué tenemos que entender? Ustedes saben de que a lo largo de la historia siempre hubo mucha fascinación con respecto a los colores y por qué usamos tales colores. Y en este caso, el hecho de que haya luz es lo que genera que el mundo sea percibido con colores. Y específicamente a los humanos, en nuestra evolución, nosotros tenemos ciertas características que nos permiten percibir colores, además de tener otras propiedades, como por ejemplo de reconocer la profundidad de un objeto, el tamaño, la forma, ¿bien? Y básicamente nuestro sistema de percepción visual en los humanos fue producto de la evolución a lo largo de todos nuestros antepasados y
Eso se debe justamente a una característica principal que tiene que ver con los colores de nuestra dieta. Es decir, de que cuando los primeros homínidos o los antepasados de los homínidos comenzaron a explorar la naturaleza, es muy probable de que por la necesidad de alimentarse se hayan intoxicado y se hayan muerto. Entonces, de esa manera, con muchos años, muchísimos años de evolución, el sistema de percepción visual comenzó a evolucionar y hacernos más, primero, generar todos los colores para que podamos reconocer la amplia gama de colores que tenemos, ¿bien? Y por otra parte, para hacer por así decirlo, nuestra visión esté más favorecida a ciertos colores. Entonces, fíjense ustedes que, por ejemplo, hoy no es casual que el rojo, el verde y el amarillo sean colores que están en los semáforos, o con el amarillo que esté representada en etiquetas o de productos que son venenos, o el amarillo con el que está delimitado una carretera, ¿bien? No es casual que los alimentos rojos sean los que nos provoquen más sensación de elección, y también ciertos colores que nos provocan rechazo. No es muy casual de que muchas personas rechacen, por ejemplo, comer una remolacha debido a que ese color no les favorece visualmente con respecto a la alimentación, o que, por ejemplo, rechacemos alimentos que sean de color azul. ¿Bien? O sea que tenemos que pensar que nuestro sistema de visión está directamente relacionado a una característica evolutiva que estaba directamente vinculada a la supervivencia. Es decir, comer alimentos, seleccionar alimentos que no intoxiquen a la persona, y de esa manera poder continuar. Y si no nos importan los colores, bueno, fíjense de que no demoraríamos tanto tiempo en vestirnos, las personas en maquillarse, ¿bien? O sea que estamos influenciados, mejor dicho, estrictamente por los colores. Y nuestra vida es de color. Una intervención, ¿cómo harán, por ejemplo, las personas daltónicas? Ah, bueno. La cuestión de no poder percibir ciertos colores, serio problema tienen esas personas, ¿no? Exactamente. Bueno, Ro, pero vos te estás adelantando a mi charla, así que bueno, ya vamos por ese lado. ¿Cómo se soluciona el daltonismo en este efecto? Exactamente. Bien. Entonces acá entran también las cuestiones filosóficas o sea, que el color no es algo que nos haya revolucionado después de la invención de la televisión a color o de los magazines o de los diarios con color. Yo recuerdo que en los años 90 leía el diario, en este caso en Salta, el diario El Tribuno, que era totalmente blanco y negro. Y hasta que un día llegó el color a los diarios, wow, era una cosa fabulosa, ¿no? Y me tocó también pasar la transición esa de ver la televisión en blanco y negro a luego ver la televisión en color. Y la verdad que cuando hacemos esa transición es cuando nosotros también, ¿no?, se nos despierta eso, ¿no?, de que el mundo en blanco y negro y el mundo en color es un abismo, y y también empezamos a percibir y a tener otros estímulos. Quizás muchos de los chicos que no hayan conocido la televisión en blanco y negro no se pueden imaginar cómo es percibir toda una imagen o toda una escena con escala de grises, ¿no? Y que la verdad que fue toda una revolución. Bueno, ¿qué es lo que decía ya este filósofo? Y recuerden que los filósofos en ciencia intervenían, pero hasta ese momento no se les podía discutir nada, ¿no? Platón creía que, con respecto a los colores, que nuestros ojos emitían un rayo invisible que los detectaba. Es decir, pensaba que éramos como superhéroes que tenían esa visión, y que en realidad nosotros, o sea, en vez de que la luz venga hacia nosotros, nosotros emitíamos esa especie de luz, ese rayo invisible, ¿bien?, que detectaba los colores, y se formaban justamente las imágenes con esos colores. También Aristóteles había especulado o había filosofado que, y basado en el arco iris, sugirió que los colores, que los tonos se iban a dividir en escalas similares a la escala musical,
justamente viendo esa secuencia de colores que tiene un arco iris que siempre es constante, es decir, que siempre vamos a ver los colores que van del rojo al violeta y que nunca se mezclan los colores, ¿no? O sea, que nunca están en un orden que no sea el correcto. Y sí, ¿por qué? Porque eso corresponde a la descomposición de la luz blanca. Pero bueno, ellos hacían simplemente, en base a esas observaciones, hacían sus especulaciones. Pero luego, cuando se empieza a solucionar un poco este dilema, es con la llegada de este señor, que fíjense ustedes que, a ver, si no lo reconocen, ¿alguien me puede decir quién es el señor de la foto o no? No estuvo ni en cantando, ni en el bailando. Bueno, este señor... Por eso no lo reconocemos. Exactamente. No. Bueno, este señor... No es de la farándula, Emilio, entonces no lo reconocemos. ¿Cómo? No es de la farándula, así que no, es de la farándula científica. Es de la farándula científica de ese momento. Bueno, este señor, siendo todavía adolescente, no me queda claro por qué todavía vivía en casa, lo que sí sabíamos que estaba encerrado durante la cuarentena, que fue durante la peste negra en Europa. Entonces, Isaac Newton tuvo mucho tiempo para experimentar, debido a que, bueno, al igual que nosotros, estaba aburrido de estar adentro de casa, pero en ese tiempo, al no tener redes sociales, no tener Twitter, Facebook ni Instagram, entonces, ¿qué se dedicó? En el sótano de la casa a realizar muchos experimentos, y en ese momento estaba también viviendo junto con su madre, ¿no? O sea que en eso es el punto de unión que tenemos hoy con Sir Isaac Newton. ¿Qué es lo que realizó? Newton tenía ya unas ideas de este otro señor que tenemos acá hacia la derecha, vamos a usar el puntero para ver mejor, que es Descartes. Descartes había visto que cuando la luz incidía en un prisma, esta se descomponía en los colores del arco iris. Bien, que nosotros lo vemos acá, y que lo que yo le decía es que siempre la secuencia de colores va a ir del violeta al rojo o del rojo al violeta de acuerdo a de acuerdo a qué frecuencia nos pongamos, ¿no? Entonces, en base a esas ideas, Newton, durante la cuarentena por la peste negra, se puso a experimentar y cambió la idea que tenía Descartes, pensando de que el proceso de descomposición de la luz sucedía dentro del prisma, ¿bien? Y que era un proceso totalmente físico, debido a justamente el efecto que producía ese cristal. Entonces, esas ideas que toma Newton, observa de que en realidad la luz blanca está compuesta por distintos colores. ¿Por qué? Porque repitió exactamente el mismo experimento de Descartes, pero volvió luego a interponer otro prisma, ¿bien? Otro prisma, de tal manera que esa luz blanca se descomponía en 7 colores y luego volvía a ser luz blanca. Es decir, que es un proceso de descomposición y luego de recomposición de la luz. Entonces se dieron cuenta, y en este caso ahí Newton llegó a la conclusión de que la luz blanca, es decir, la luz que nosotros vemos, o sea, la luz que nos llega del sol, la luz que emite en cualquier fuente lumínica, como por ejemplo un foco, en realidad está compuesta de diferentes colores. Es decir, de que la luz es una mezcla de colores. ¿Y qué es lo que nos llega a nosotros cuando vemos de la luz? Son trocitos de colores. Entonces nosotros vemos una manzana que es roja. ¿Por qué? Porque nos está llegando de la luz blanca trocitos de ese espectro que es el color rojo. Que ya vamos a ver también cuál es la lógica que hay en todo esto. Cada vez que entra luz, es decir, la luz blanca, empiezan a ponerse en acción una cantidad tremenda de electrones que vibran en nuestra retina. Es decir, aproximadamente unos 500 trillones de electrones comienzan a vibrar. Hagamos de cuenta que eso sucede como si fuese que en una tribuna de una cancha enorme comienzan todos los hinchas a saltar al mismo tiempo en la tribuna, ¿no? Entonces eso genera todo una cascada de electrones y de un flujo electromagnético, hasta que esa luz blanca es captada por células fotorreceptoras, que son los conos y los bastones, ¿bien? Que son, digamos, serían esas estructuras celulares especializadas que son las que nos van a dar lo que le vamos a percibir, la forma
¿bien? Y los colores de los objetos. Tenemos en nuestro ojo más bastones que conos. Y ya vamos a ver por qué. Y acá tenemos nosotros nuestra estructura básica del ojo, en donde tenemos la pupila, la córnea, todo lo que sería el humor vítreo. Y acá lo es muy importante que en esta zona que está acá atrás es donde tenemos los conos y los bastones. Que si ustedes se recuerdan, en una de las primeras diapositivas, veíamos que esta atrás es donde se formaba una imagen. Es decir, que vamos a ver de que esta zona de acá, de atrás, donde están las células fotorreceptoras, se va a comportar como una pantalla. Es decir, allí es donde se van a proyectar las imágenes con forma y color que hacen obviamente su ingreso a través de la pupila, y que todo esto funciona exactamente como funcionaría, como tomaría una cámara fotográfica. Y fíjense ustedes, acá tenemos una microfotografía de ese fondo, en donde decía, donde se proyectan las imágenes, y la clásica forma que tiene los bastones y los conos, ¿bien? Entonces, de esa manera es que, por la forma, es que reciben en las células fotorreceptoras esta denominación. Los bastones, ¿bien?, van a distinguir las formas y movimientos y la intensidad de la luz en la oscuridad, mientras que los conos van a detectar los colores, ¿bien? Entonces, razón por la cual tenemos esa diferencia más desproporcionada en cuanto a la cantidad, porque recuerden que decíamos que teníamos 120 millones de bastones y prácticamente menos cantidad de conos. ¿Y por qué es importante esto? Porque nosotros no funcionamos como no funcionamos como una cámara fotográfica, sino más bien como una cámara de video. Entonces, para nuestra supervivencia, nosotros va a depender muchísimo también esto de los movimientos, de la intensidad de la luz, de poder ver en la oscuridad. Y fíjense ustedes que si bien los colores evolucionaron para salvarnos, hoy también esto de poder ver un movimiento nos genera la sensación de supervivencia, porque, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo no podría percibir el movimiento de un objeto que se me acerca? Me termina atropellando un auto, me termina atropellando el tren, ¿bien? Entonces, de esta manera, nosotros tenemos, al haber estado viviendo también en un estado salvaje, nuestros antepasados, ¿qué es lo que estábamos? Estábamos continuamente pendientes de cualquier situación que implique la supervivencia. Entonces, de esa manera es que nosotros estamos percibimos más los movimientos que los colores. Y si no me creen esto, cualquiera de nosotros ha experimentado la sensación cuando se acerca un perro o cuando se acerca alguien corriendo, que inmediatamente, ¿qué hacemos? Nuestro cuerpo se pone en alerta. Y bueno, y el que no experimentó esto es porque es muy distraído, ¿eh? O sea que esto, lo que estoy hablando, no es meramente filosófico, sino es situación de la vida real. Entonces, los humanos, además de esta característica de ser más proclives o tener mejor percepción al movimiento que los colores, tenemos lo que se conoce como la constancia visual. La constancia visual está definida como ese fenómeno en donde vamos a ver los colores, las formas de los objetos, si hay luz, por ejemplo, si está nublado, si está un día soleado, si está lloviendo, ¿bien? Y esto es, por ejemplo, que los perros no tienen exactamente esa misma característica, es decir, que los perros o algún otro animal va a ver, y especialmente con respecto a los colores, va a depender todo de las condiciones climáticas, ¿bien? En cambio, nosotros siempre que haya luz, es decir, no necesariamente sol, porque esté nublado, lloviendo, o que haya una baja intensidad de luz, a todos los objetos los vamos a percibir siempre con los mismos colores. Para que suceda esto, en realidad, y se acuerdan cuando hablábamos de esos 300, 500 trillones de electrones saltando en la retina y haciendo ese gran pogo visual, cuando vamos a decir que nuestros ojos funcionan más cuando están cerrados que cuando están abiertos. ¿Por qué? Cuando ustedes se hacen el ejercicio de cerrar los ojos, o por ejemplo, a ver, si hacen meditación, por ejemplo, están con los ojos cerrados, inmediatamente cuando abren tienen un gran impacto o una gran impresión sobre el sistema nervioso. Es decir, que cuando ustedes
y hagan este ejercicio, cierran los ojos, lo primero que van a hacer cuando lo abran es detectar un color, ¿bien? ¿Y eso qué significa? Que cuando están cerrados nuestros ojos, cuando no hay luz, las cascadas esa de electrones, pues ese gran polvo sigue activo, de tal manera que cuando lo abrimos, inmediatamente esa cascada de electrones activa una molécula que se llama rodopsina, que es la que conduce la corriente eléctrica, ¿bien? Entonces, de esa manera es que apenas abrimos los ojos, percibimos un color. Entonces, la rodopsina va a convertir la luz en imágenes y las cuales van a viajar por nuestro nervio óptico hacia el lóbulo occipital. Vamos a ver cuál es el lóbulo occipital. Y allí, en ese viaje que hace la luz a través primero por la retina, recuerden que acá tiene que ajustar nuestra lente la cantidad de luz, la intensidad, para eso también tenemos músculos en los ojos que generan el paso adecuado de luz para que no provoque daño en nuestros ojos. También hay una especie de acomodamiento de nuestra córnea de tal manera que funcione exactamente como funciona la lente de una cámara fotográfica. Entonces, cuando entra la luz, las células fotorreceptoras convierten la luz en impulsos eléctricos. Inmediatamente ese impulso eléctrico, ¿bien?, va a llegar al cerebro y nuestro cerebro va a hacer la interpretación de lo que está pasando. Todo esto en un tiempo, obviamente, extremadamente rápido. Entonces, la percepción de los colores comienza, esto es mucha química, cuando reaccionan los componentes de la rodopsina, que son la opsina y el cisretinal, no vamos a entrar en detalle, pero cuando hay algún gen que hace que la rodopsina no esté óptima o tenga algún efecto deleterio o defectuoso, la persona va a sufrir una ceguera al color, y es lo que decía Ro en el caso del daltonismo. John Dalton fue uno de los que aportaron mucho acerca del modelo atómico y a la física, a la fisicoquímica. Y John Dalton no pudo ser químico estrictamente porque tenía el problema de que se equivocaba con los reactivos y obviamente que hacía desastres, vivía haciendo explosiones, debido a que tenía un gen defectuoso en el cual no podía y sufría esa ceguera al color. Bueno, Dalton, él lo que decía en sus memorias era que él veía bien, pero lo que pasaba es que no reconocía ciertos colores, y fue que luego de su muerte, por pedido expreso a uno de sus amigos, pidió que se retiren sus ojos para hacer los estudios, y a partir de allí, luego de que se descubrió cuál era la causa que generaba la ceguera al color, es que la enfermedad esta, que mencionaba Rosana al principio, se llame daltonismo, en honor al primer caso de daltónico que fue publicado, ¿no? Entonces acá podemos ver cómo se ve una visión de un daltónico, cómo se vería, y cómo veríamos la visión normal cuando no hay ningún efecto sobre la rodopsina. Entonces, gracias a las observaciones, porque Dalton podría haber pasado, como pasó mucha gente, sin saber que tenía esa condición, pero bueno, evidentemente, gracias a los desastres que hizo en las reacciones químicas, mezclando cosas que no debía, debido a que los colores, muchas veces nosotros en química los colores son los que nos indican de ciertas drogas, entonces fue de que llevó a esa especulación, y bueno, gracias lamentablemente a su gen defectuoso, es de que se pudo dar explicación a partir de los años venideros. Y bueno, y acá muestra cómo nuestro sistema ocular es imperfecto. Si ustedes se fijan, un objeto, en este caso el árbol, emite luz. Entonces el trayecto de luz ingresa a nuestra lente, y ustedes fíjense que acá, en la zona donde están los fotorreceptores, esa imagen es proyectada en esa pantalla, pero es proyectada al revés, ¿bien? Y luego esa información, que en este caso hasta acá es un estímulo lumínico, se transforma en un estímulo eléctrico que va a viajar a partir del nervio óptico, lo mismo como generando potencial de acción, exactamente lo mismo que si ustedes se dan un martillazo en el dedo y inmediatamente sienten el dolor. ¿Por qué? Porque pasa exactamente lo mismo. En este caso, cuando nos martillamos el dedo,
esa señal mecánica se traduce en una señal eléctrica que llega al cerebro, inmediatamente reconoce el dolor, y ¿qué es lo que hace? Inmediatamente saquemos el dedo, ¿para qué? Para evitar el próximo martillazo, es decir, de alguna manera, para garantizarnos la supervivencia. Acá, cuando pasa esta situación en nuestro ojo, ese objeto que es en esa pantalla que decía yo que es proyectada, viaja esa información hacia el cerebro para que en el lóbulo occipital el cerebro haga la interpretación de esa imagen y nos devuelva y nos haga ver la imagen tal como está. Es decir, esto obviamente que nosotros no lo percibimos porque es un proceso extremadamente rápido, pero para que ustedes vayan viendo que acá nos termina de cerrar esta idea, que es decir, el ojo es perfecto, pero no es tan perfecto, ¿bien? Y si no fuese que esa cámara de video esté conectada a un procesador mayor, que es nuestro cerebro, prácticamente estaríamos viendo todo el mundo al revés. Y fíjense ustedes que, y esto también es una cuestión ya un poco para pensarla, en realidad lo que estamos viendo no, lo estamos percibiendo de alguna manera al revés. Y entonces las imágenes que nos llegan a los ojos nos llegan al revés y nuestro cerebro la acomoda. Ahora, cuando estamos viendo los colores de un objeto, en realidad, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo la luz que rebota ese objeto, ¿bien? Es decir, si yo veo, en este caso, la copa del árbol verde, significa que la luz que incide sobre el árbol es en gran parte absorbida y la que nos llega a nuestros ojos es el color verde. O sea, de que los objetos, por así decirlo, son de todos los colores, menos del color que nosotros los vemos, ¿bien? ¿Por qué? Porque absorben todos aquellos y rebotan el que realmente nosotros vemos. Entonces acá empezamos en un juego. Realmente las cosas son del color que nosotros lo vemos, son de la forma que lo vemos, ¿bien? Así que bueno, cuidado con enamorarse porque capaz que no están viendo lo que realmente es. Pero bueno, es una cuestión más bien filosófica, ¿no? Pero bueno, entonces para que vamos, que nos quede claro, ¿no? De cómo ven nuestros ojos, cómo procesa el cerebro y cómo esa interacción de movimientos y colores va generando en sí todo lo que tenemos como imagen. Y que este sistema fue más que nada desarrollado para nuestra supervivencia. Y bueno, y ahora también para poder observar y criticar el arte de manera científica. ¿Vamos bien por ahí? ¿Nadie se durmió? Todo perfecto, nos estamos riendo de los comentarios. Mira, ya nos imaginamos que nos vamos a enamorar más. De ahí nomás. Exactamente, o sea, ustedes al frente tienen a alguien que no es de ese color y que no es de esa forma, y que está al revés. Todo lo opuesto. Está al revés de sus ojos, únicamente que su cerebro los acomoda, los da vuelta. Acá hay una pregunta de un alumno, Emilio, dice, ¿la intensidad del color depende de la cantidad de luz? Sí, va a depender de cantidad de luz. Cada vez que haya menor luz, obviamente que nosotros vamos a percibir con menos intensidad la frecuencia que nos llega, ¿no? Entonces, por eso cuando tenemos un día soleado, percibimos perfectamente los colores, pero a medida que va disminuyendo la intensidad de luz solar, ya nos cuesta ver un poquito más el color, ¿bien? Pero y esto nos pasa en la noche, que distorsionamos objetos. No exactamente. A ver, yo lo voy a explicar a esto con un refrán. El refrán dicen que a la noche todos los gatos son pardos, ¿verdad? Bueno, por allí viene la explicación tradicional científica que te puedo decir de esto. Bueno, vamos a avanzar y les doy la bienvenida a este punto de encuentro entre la ciencia y el arte. Para los que no creen que hay una relación, les permito que por el momento me tilden de loco revolucionario o de loco que estaba aburrido y se puso un día a tratar de buscar ese punto de encuentro, pero créanme que hay mucha más ciencia, que créanme que esto, ¿no? De que la ciencia y el arte prácticamente van de la mano y nosotros no lo vemos. Así que bueno, bienvenidos todos, y les digo bienvenidos, fíjense en todos los idiomas para que de alguna manera entendamos que el arte y la ciencia son universales. Vamos a analizar tres pinturas bien famosas y vamos a ir haciendo, digamos, el aporte científico que le corresponde. Bueno,
¿Qué es lo que vemos cuando vemos? Ya hemos visto de que una imagen se trata de una representación visual y que nos manifiesta la apariencia de un objeto que ya sea real o imaginario, porque recordemos que nosotros también podemos imaginar en colores. Supuestamente no podemos soñar en colores, y si soñamos en colores estamos ya en una condición un poco que vamos a terminar después como Van Gogh, como vamos a ver, pero aparentemente todos nosotros, nuestros pensamientos suelen ser, tenemos la capacidad de imaginarlo como fuese la vida real, pero recordar todo de que lo que realmente nosotros estamos viendo se trata de todo una percepción y un arreglo que hace nuestro sistema nervioso central para darnos esa forma. O sea, de que podemos dudar muchas veces si en realidad estamos viendo de lo que estamos viendo. Y considerar también otra cosa muy importante, de que nuestra percepción viene también de un proceso más integrado, que cuando nosotros lo que percibimos con el ojo derecho es procesado por el lado izquierdo del cerebro y así sucesivamente. O sea que fíjense ustedes que también en esta imagen, también fíjense cómo es complejo el proceso, que cuando se proyecta en la corteza visual está llegando información de vías cruzadas. O sea que el cerebro tiene que hacer un proceso, no tan solo de acomodo, de vuelta a la imagen, sino también integrar dos partes que son como totalmente diferentes, ¿bien? O sea que un poquito más de respeto por nuestro sistema nervioso y por el cerebro. Vamos con esta primera obra, que la denominé Oíd Mortales, El Grito, que seguramente ustedes la tienen que haber visto en muchos lugares, es muy común, que vamos a analizar El Grito, o La ciencia analiza el grito, de Edgar Munch. El Grito es una obra que data de 1893, y que es esta obra que ustedes tienen acá, en donde se muestra esa persona que es un andrógino, porque no sabemos si es varón o mujer, sobre un puente, en donde vienen atrás dos personas caminando, y emite un grito de vaya a saber de cuántos decibeles ante una situación catastrófica que está ocurriendo, y esa situación la podemos ver acá en esta parte atrás del cuadro. Bueno, él es el autor, y para que ustedes vayan más o menos dándose cuenta, idea de cuál es el tamaño que tiene la obra, esta obra está en Noruega, en una galería nacional de Noruega, y tiene este tamaño. O sea, si nos ponemos, es una obra, un cuadro bastante grande. ¿Qué es lo que percibimos y qué es lo que nos llama poderosamente la atención de este cuadro? Son la tonalidad de los colores, y el primer color que nos impresiona es el color rojo y la tonalidad de rojos, anaranjados o amarillos que nosotros podemos ver en el cielo. ¿Esto qué nos está demostrando? Esta es una escena sumamente romántica para aquellas personas que les gusta el amanecer o les gustan esos atardeceres rojos, ¿bien? A los cuales les parece una escena romántica, pero lamentablemente la escena en este cuadro es una escena catastrófica, porque lo que ustedes están viendo atrás no es más que el resultado de una erupción volcánica. Entonces, esa erupción volcánica generó en el cielo justamente esta tonalidad de color rojo debido a un fenómeno físico. Ahora, ¿por qué vemos al cielo de determinado color en un momento y de determinado color en otro? Se debe justamente a un fenómeno físico que es el efecto de dispersión de Rayleigh. ¿Qué tenemos que entender nosotros? Si queremos tener un atardecer romántico, es decir, rojo, con esas tonalidades anaranjadas rojas, lo que tenemos que tener en el aire es una gran cantidad de partículas en suspensión, es decir, lo que se conoce como aerosoles. Cuando el cielo prácticamente está limpio y no tiene partículas en suspensión, lo que tenemos en esa composición del cielo son moléculas básicamente de oxígeno y nitrógeno, lo cual, cuando las moléculas de luz blanca inciden en esos átomos, lo que generan es justamente un efecto de dispersión de la luz, generando lo que vemos, por ejemplo, ahora, que el cielo está en esas tonalidades celestes o azules. Pero, a la medida, y esto obviamente que es un Tucumán, y por la cantidad de partículas atmosféricas que tenemos, aporta justamente que cuando yo tenga presencia de partículas en suspensión en el aire, se formen esto que se conocen como aerosoles. Fíjense, ¿por qué aerosoles? Porque es
gas y partículas que estarían aparentemente en estado sólido. Y que y si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes tienen un aerosol, por ejemplo un desodorante, cuando ustedes lo agitan, ¿qué sienten? Sienten que hay algo adentro que se comporta como un sólido. Bueno, eso exactamente, la misma situación pasa en la naturaleza, en donde esas partículas van a estar suspendidas en el aire, y obviamente que al haber mayor cantidad de partículas contaminantes, va a generar que el efecto de dispersión ya no genere la dispersión del color azul o celeste, como vemos en un cielo normal, sino empiezan a aparecer esta gama de colores, que son los colores estos que nos parecen tan románticos, pero en realidad tienen un trasfondo más científico, ¿no? Entonces, eso se debe a este efecto que se llama la dispersión de Rayleigh, en donde la luz visible, la dispersión de la luz visible por partículas de tamaño menor que la longitud de onda de los fotones dispersados. ¿Qué sucede esto? Que cuando yo tengo un átomo pequeño e incide la luz, me va a dispersar la luz, o sea, la frecuencia o sea, los trocitos de luz que tienen una frecuencia alta, ¿bien? Pero cuando yo tengo sólidos y de partículas de otro tamaño, me van a dispersar la luz de otra frecuencia. Entonces, por eso de frecuencia más baja, es por eso que empiezan a aparecer estas tonalidades rojas. Entonces, acá tenemos un cielo prácticamente en donde no se da, el efecto de dispersión se da justamente por las moléculas de oxígeno y de nitrógeno, dando ese color. Y si no lo vemos, y acá vemos, por ejemplo, como en este experimento, cuando la luz incide sobre algo sólido, bien, que en este caso serían las partículas en suspensión en la atmósfera, genera la apariencia o la aparición de estas tonalidades rojizas. ¿Pero qué tiene que ver esto con el grito y la ciencia? Acá tenemos entonces un cielo con una cantidad de partículas importantes en la naturaleza, como en forma de aerosol, lo cual nos da esta tonalidad. Y bueno, y acá explicar específicamente qué es lo que le estaba diciendo recién con respecto a la dispersión de ciertas frecuencias de la luz. Y ustedes fíjense acá cómo, y es una escena muy común cuando hay erupciones volcánicas, que podemos ver justamente que empiezan a aparecer esas tonalidades. ¿Por qué? Porque empieza a aumentar el contenido de partículas sólidas en suspensión en el aire. Resulta que cuando se analiza este cuadro y comenzaron a ver los científicos, empezaron a relacionarlo con la meteorología y a darse cuenta de que muchos de los cuadros del tiempo que pintaba Munch con otros artistas de la época, en muchos de esos cuadros estaban representados estos colores. Entonces, ¿qué es lo que los llevó a pensar a ellos? Es de que en realidad no venía de producto de la imaginación de estos artistas. O sea, se analizaron alrededor de unos 500 cuadros entre el siglo XIV y el siglo XIX, tratando de ver la intensidad de los colores que pintaban en los cielos, y se dieron cuenta de que estaba directamente relacionado con la cantidad de partículas en la atmósfera. Específicamente, por la época y por el periodo donde se pintó este cuadro, corresponde que ese cielo rojo está relacionado con la erupción del volcán Krakatoa, que comenzó en el hemisferio sur, y luego toda esa nube de partículas en suspensión pasó al hemisferio norte, o sea que también provocó un efecto a nivel mundial que daba la sensación de un infierno rojo en el cielo. Entonces, a partir de estas interpretaciones, empezaron a tratar de correlacionar los datos actuales con respecto al índice de polvo atmosférico, que hoy se lo puede medir a través de aparatos de la meteorología, pero que nosotros podemos saber qué cantidad de partículas en suspensión tenemos, ¿bien? Pero porque lo medimos empíricamente. En cambio, desde un tiempo hacia atrás, no se contaban con esos registros de polvo atmosférico, debido a que los aparatos no estaban disponibles. Entonces es que se hizo esa correlación mediante el análisis de estos cuadros. Entonces el épico, obviamente, fue este cuadro, el de Munch, en donde nos indicaba una cantidad de índice de polvo atmosférico elevada. Y lo bueno también es que trataron de que dentro de esos 500 cuadros, prácticamente 180 fueron lo que reflejaban lo que pasaba en la naturaleza. Y los investigadores, que son los que tengo acá
mencionados en esta cita, comenzaron a aplicar una regla de correspondencia entre los colores y el porcentaje o la cantidad de polvo atmosférico en suspensión. Y de esa manera vieron que a la medida que había mayor cantidad de colores rojos, la intensidad se iba más hacia la zona de los rojos anaranjados, me estaba indicando mayor cantidad de partículas. Y que sea de las partículas en suspensión. ¿Y qué se logró con esto? Tratar de correlacionar prácticamente desde el siglo XIV hasta la actualidad cómo fue la evolución del contenido de polvo atmosférico en la naturaleza y, de cierta manera, cómo también llevó justamente a correlacionarla con, en esos momentos, con las grandes erupciones volcánicas que han experimentado muchos volcanes alrededor del mundo. Entonces, directamente, esto estaba relacionado con erupciones volcánicas, con esa cantidad de partículas en suspensión en el aire, y también, bueno, o no tan solo Munch fue el que registró esto, sino también otros artistas, en donde si ustedes se fijan, la paleta de los colores siempre iba desde un anaranjado, desde un rojo a un verde. Entonces se vio que a la medida que tendía más hacia la elección de colores rojos anaranjados, coincidía con mayor cantidad de índice de polvo atmosférico, mientras que cuando la paleta de colores se iba tornando más hacia el verde, esto generaba, ¿qué cosa? Que la atmósfera tenía menor cantidad de polvo en suspensión. Pero vuelvo a repetir, esto también ayudó justamente a que se puedan registrar y ver que estos eventos artísticos estaban directamente relacionados con erupciones volcánicas, ¿bien? O sea que ese gran desprendimiento de... ¿Sí? Hay una acotación, eso quiere decir también que, bueno, teniendo en cuenta la cantidad de partículas también que se veían en esos siglos, partículas en suspensión, hablábamos y lo relacionamos con el tema de la contaminación actual, digamos que el tema de la polución ambiental o los contaminantes, eso está bueno para que le mostremos a los chicos, que no solo el efecto antrópico, o sea, del hombre, provoca estas generaciones de estas micropartículas en el ambiente, sino que la naturaleza misma es la que ha generado también esa gran cantidad de micropartículas en el caso de las erupciones volcánicas, en las cuales se puede ver los efectos contaminantes también en las elecciones de los colores que ellos presentaban. Exactamente, pero ¿qué es lo que también, o sea, si bien estos procesos naturales llevaron durante mucho tiempo a que sean captados de esta manera, lamentablemente en los últimos años ese proceso de formación de aerosoles o de índice de polvo atmosférico se está acelerando, ¿bien? Eso es lo lamentable. Vamos a hablar un poquito acerca del gran Miguel Ángel, el gran Leonardo. Antes tenía pinturas de Miguel Ángel, las cambiaron por Leonardo, para hablar de las divinas proporciones. Y si en realidad se tratan de proporciones divinas. Vamos a hablar acerca del hombre de Vitruvio, que es este dibujo muy famoso, quizás una de las las obras más significativas de este artista, en donde lo que está representando aquí, fíjense, este es un dibujo pequeño que se lo expone cada 10 años, ¿bien? En la Galería de Venecia, debido a que se lo preserva mucho, entonces cada 10 años recién está expuesto. Y si ustedes se fijan, es un autorretrato en realidad de Leonardo cuando era joven, y está representando a un hombre que se llama Hombre de Vitruvio. Vitruvio fue la persona que escribió el primer tratado de arquitectura, y en ese tratado de arquitectura lo que mostró cuáles eran las proporciones con las cuales se podía diseñar las cosas perfectas, y mostraba las proporciones de las cuales era un cuerpo humano perfecto. Entonces decía, por ejemplo, él, de que tantos dedos formaban una mano, tantas manos formaban un brazo, y así. Entonces iba dando todas esas proporciones que eran supuestamente proporciones divinas. Como podemos ver acá también, en este cuadro está mostrando al hombre en sus proporciones perfectas, que se marcaría dentro de un cuadrado, que ese cuadrado representa justamente la Tierra, pero a su vez un círculo que estaría cubriendo prácticamente todas esas figuras, que representaría lo divino o el universo. ¿Bien? Eso entonces es la que se hace esta interpretación. Muchas veces en el arte lo que se busca es tratar de que esas proporciones divinas estén relacionadas con el número phi o la proporción áurea.
¿De dónde viene esa proporción áurea o esa proporción divina? Bueno, esto es lo que yo les decía recién, esa proporción que propone Fibonacci tiene que ver más que nada con que muchas veces se utiliza en dibujo, que un cuerpo tiene que tener tantas proporciones, tantas cabezas, o sea que era prácticamente de cómo eran esas proporciones que tenía que tener para que ese hombre tenga la figura divina relacionada al número phi. Ese número phi es un número que fue propuesto por los griegos, ¿bien? Pero que luego es tomado por este señor que es Leonardo de Pisa, conocido como Fibonacci para los amigos. En donde propone esta serie, que se conoce como serie de Fibonacci, en donde yo comienzo con un número 0, por ejemplo, luego 1 y 1. ¿Y qué pasa? Si yo sumo los dos últimos números, me genera el siguiente, ¿verdad? O sea, 1 más 1, 2. Ahora, si yo sumo el último con el anteúltimo, me va generando otro número, en este caso 3. Ahora, si yo sumo 3 y 2, 5, 5 y 3, 8. Y así, esa serie de ir sumando el último número con el anteúltimo, me va dando la serie siguiente y voy a obtener esa serie infinita de números que va a ser alrededor de 1.61. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, comienzo a dividir, acá digo 1 sobre 1 es 1, 2 sobre 1 es 1, 3 sobre 2 ya me da 1.6, 5 dividido 3 me da 1.61 y así sucesivamente hasta que en el infinito ese número, y cada vez que ustedes vayan dividiendo el número mayor en el número menor de la serie de Fibonacci, siempre van a obtener como resultado este número, que es el número phi, que es el número que siempre fue definido como un número divino, un número áureo, un número angelical, un número del universo, ¿bien? El cual se relaciona a las proporciones divinas. Entonces, en la naturaleza y en muchos lugares podemos encontrar este número. Y, por ejemplo, esto se representaría un rectángulo áureo. Ese rectángulo áureo, ya vamos a ver a dónde se relaciona con el número phi, va a resultar que si yo tengo ese rectángulo y trazo un cuadrado, ¿bien? Trazo un cuadrado perfecto, voy a obtener otro rectángulo, ¿bien? Y ese rectángulo va a ser un rectángulo áureo. ¿Qué significa esto? De que si yo divido el lado mayor dividido el lado menor, esa operación matemática me va a dar el número phi. Entonces, en este caso, acá, este lado dividido este lado me da el número phi. Si yo trazo un cuadrado dentro de ese rectángulo y obtengo otro rectángulo que, haciendo la misma operación, el lado mayor sobre el lado menor me siga dando el número phi, voy a poder decir que se trata de una proporción áurea y así a ese rectángulo sigo trazándole cuadrados hasta el infinito y me va a dar una gráfica así, a la cual, si yo comienzo a trazar una línea que una todos los vértices del cuadrado, me va a dar esta forma que se llama espiral áureo. Ese espiral áureo está prácticamente en la naturaleza y fíjense acá cómo esta proporción áurea se utilizaba mucho en la arquitectura, en la naturaleza, y también en la naturaleza, y fíjense acá cómo está el Partenón, si yo divido A en B, esa proporción va a ser igual a 1.618, que es el número phi, ¿bien? O sea, lo que se buscaba que siempre la perfección esté relacionada con ese número. Ahora, resulta que el hombre de Vitruvio no responde a esta proporcionalidad, ¿bien? O sea que si nosotros le buscamos la manera, no vamos a encontrar nunca esta proporcionalidad divina, que es la que se buscaba con respecto a la perfección del hombre. Pero lo vamos a encontrar en la naturaleza. En la naturaleza continuamente van a haber presentes al número áureo o al espiral áureo en las plantas, por ejemplo, como en los girasoles. Y si ustedes se ponen a contar, van a ver que las hojas o las semillas o todo esto se dispone en forma de espirales. Y resulta que esos espirales, el número de hojas o el número de objetos que va a formar cada espiral, siempre corresponde a un número de la serie de Fibonacci, ya sea, por ejemplo, 3, 5, 8, 13, ¿bien? Y nunca van a encontrar números que no sean partes de la serie de Fibonacci. Entonces, por ejemplo, que ustedes acá se ponen a contar y ven cuántas, por ejemplo, hojas forma una espiral completo, una vueltita completa, siempre van a ver de que el número va a ser igual a uno de los números de la serie de Fibonacci. O sea que responde a una proporción.
Y en la naturaleza prácticamente todo está diseñado siguiendo la proporción áurea y siguiendo el número de Fibonacci, la sucesión de Fibonacci. Por ejemplo, en los moluscos, en las plantas, fíjense ustedes cómo los huracanes también tienen esa forma espiralada que responde justamente a una proporción áurea. Las galaxias también tienen esa forma espiralada que responde a esa proporción áurea. Nuestras orejas, el diseño del cuerpo de los animales, ¿bien? Los cotiledones, o sea, perdón, las plantas cuando están empezando. Y acá es importante esto que yo les decía. Por ejemplo, si yo tomo una piña y comienzo a contar los espirales, cada uno de esos espirales que yo vaya contando siempre van a estar relacionados y van a tener una unidad que corresponda al número, algún número de la serie de Fibonacci. Por ejemplo, espirales de 8, espirales de 13 unidades. Bien, fíjense ustedes cómo la arquitectura de un huevo también corresponde, está directamente relacionada a esa proporción divina, ¿bien? O al número áureo. O fíjense cómo están las disposiciones de las galaxias, ¿bien? Que corresponden a esta forma. O lo podemos ver también, por ejemplo, como una ola tiene exactamente la misma forma de un espiral áureo, ¿bien? Nuestro rostro, ¿bien? Corresponde a varias sucesiones de espirales áureos, ¿bien? Un embrión, fíjense ustedes cómo el embrión en los humanos también responde a la misma forma de ese espiral. Las escaleras, nuestra molécula de ADN, fíjense acá un repollo, todo tiene esta forma que representa justamente al espiral áureo, que recuerden que de resolver el espiral áureo esa, o las proporciones de los lados, siempre nos va a dar como resultado el número phi, el número ese de la perfección. Por ejemplo, si nos ponemos a contar cada una de las unidades que hacen a una espiral de un ananá o de una piña, siempre van a responder a un número de la serie de Fibonacci, 8, 5, 8, 13, ¿bien? Fíjense también cómo en la naturaleza la disposición de las hojas en una planta también están relacionadas a una proporción áurea, de tal manera que fíjense ustedes que a partir de esta hoja que está acá, comienzan a disponerse todas las otras, de tal manera que cuando se complete un giro, ¿bien? Va a corresponder con un número similar a la serie de Fibonacci. ¿Y eso por qué lo hace? Porque la naturaleza tiene esta distribución, ¿bien? Que es usada en el arte. ¿Para qué? Para que las hojas de esa manera puedan captar mejor la luz del sol, ¿bien? Entonces, de esta manera, ¿qué es lo que estamos hablando? De que en el arte se busca justamente en todo momento esas proporciones divinas, pero esa proporción, que ahora ustedes deberán verla no tan solo en los cuadros, sino también en la naturaleza, corresponde ni nada más ni nada menos que a el número phi, ¿bien? Y la serie de Fibonacci. Y con esto le dejo esa inquietud como para que ustedes puedan después buscar más información, porque no tan solo relaciona arte, matemática y naturaleza, sino que prácticamente van a ver de que está hasta incluso en las escalas musicales y en muchos otros aspectos más, que no los puedo desarrollar ahora, con respecto a esta serie. Y bueno, y no tan solo este señor, Da Vinci, no tan solo fue, además de hacer muchas cosas, inventor, anatomista, gastrónomo, arquitecto, también fue para mí uno de los mejores anatomistas, y fíjense ustedes que los detalles que planteaba, los que marcaba, eran fabulosos, ¿no? Así que bueno, y por último, y vamos a ver de manera rápida, vamos a ver esta historia que se llama Hadas Verdes, Turbulencia, Arte y Locura. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar nada más y nada menos que de Vincent Van Gogh. Y vamos a analizar rápidamente este cuadro, que es La Noche Estrellada, de 1889, en donde este cuadro científicamente nos estaría mostrando cómo es el comportamiento del plasma. ¿Qué es el plasma? El plasma es uno de los 5 estados de la materia. Clásicamente se hablaba de estado líquido, sólido y gaseoso, pero en los conceptos modernos también tenemos el concepto de plasma y superfluido. El estado de plasma es el plasma sería el material con lo que están compuestas las estrellas, bien, prácticamente todo lo que está compuesto el universo, y La Noche Estrellada nos muestra este cuadro y Van Gogh cómo tenía el dominio por la física
y para tratar de explicarnos lo que se conoce como flujo turbulento. Bueno, actualmente este cuadro, fíjense en el tamaño que tiene, y está en Estados Unidos. Lamentablemente, bueno, Van Gogh murió a los 33 años, tuvo una vida bastante complicada, y pasó parte de su corta vida en este manicomio, en el manicomio de Saint-Paul-de-Musel, en donde, porque tenía unos episodios por ahí un poco esquizofrénicos, y fue en esta habitación, bien, en esta habitación donde él pintó muchos de sus cuadros, de los cuadros más famosos, y que están relacionados con la etapa de locura que de algún momento que se le diagnosticó a Van Gogh. Se cree que Van Gogh sufría de lo que se conoce como una epilepsia del lóbulo frontal, lo que ocasionaba que la persona alucine y también tenga sentimientos maníacos de inspiración y fascinación. O sea que cuando realmente Van Gogh estaba inspirado es cuando realmente estaba en un estado alterado. Científico, bueno, acá si ustedes ven en esta animación, vamos a ver que se lo puede ver en 3D, y ustedes ven cómo esa noche en realidad está mostrando como torbellinos, bien, como lo que se conoce clásicamente en física como turbulencia. La turbulencia es un fenómeno físico en donde, por ejemplo, vamos a explicarlo rápidamente acá. ¿Cómo es el flujo laminar? En donde todas las capas de ese fluido van de manera uniforme. Y un flujo turbulento se trata de, por ejemplo, cuando hay un remolino. Bien, acá tenemos flujo turbulento y acá podemos ver en esta zona en donde tenemos, acá en este río, flujo laminar y acá flujo turbulento. Y si no nos queda claro, vamos a utilizar esto. Fíjense en cómo un tiburón, cuando se desplaza, genera un flujo totalmente laminar, y si tiramos un chancho al agua, las brazadas que va a hacer el chancho van a generar un flujo totalmente turbulento. Y eso nosotros lo vemos en la naturaleza. ¿Qué es lo que se observó en este caso con la turbulencia? Y fíjense ustedes cómo en la turbulencia, aunque nos cueste creer, la forma que tienen los fluidos se relaciona con el espiral áureo. O sea, de que prácticamente la naturaleza tiende a ¿no? Al disturbio, al desorden, ¿bien? Y no nos podemos, ante esto, anteponer con las leyes de la termodinámica, que dice que el universo tiende al desorden. Entonces, lo que se vio es de que Van Gogh, de alguna manera, captaba mejor que nadie la turbulencia, y la podía recrear, dado que hacía juegos de iluminación. Por otra parte, se cree que también Van Gogh tenía su inspiración en una bebida que era la absenta o el ajenjo, que se trata de una bebida que tiene una fuerte gradación alcohólica y componentes químicos de la absenta que generan alucinaciones en las personas, y generalmente la persona que suele emborracharse con absenta suele decir que ve duendes verdes o hadas verdes, ¿no? Y acá en esta foto, por ejemplo, podemos ver cómo el hada verde se posesiona de una persona, y que es un fenómeno de intoxicación bastante grande que se da. Bueno, acá tenemos la bebida, que se toma con azúcar, y los componentes que tienen, a los cuales se especulan que son los componentes con toxicidad, son esta mezcla de compuestos conocidos como tuyonas, tanto la alfa como la beta tuyona. La alfa tuyona es muy tóxica, mientras que la beta tuyona menos. Entonces se cree que esos episodios que tiene la persona de alucinación están relacionados con la ingesta justamente de alfa tuyona, que para la bebida hoy, para ser comercializada, tiene que tener una menor proporción de alfa tuyona que de beta tuyona. Bueno, otra especulación que había con respecto a Van Gogh era que Van Gogh era un consumidor habitué de esta bebida. Y acá, bueno, vemos en estas fotos cómo ahí en la primera, que tenemos acá, ahí lo tenemos a Vincent con una botella de absenta. Entonces, ¿qué es lo que se hizo con estas pinturas? Y lo digo ya de manera muy rápida. Trigal con cuervos más esta noche estrellada más la otra que vimos, se ajusta perfectamente
a un modelo físico-matemático de la turbulencia. Y lo hace mediante justamente un juego no tan solo de las pinceladas, sino también de iluminación, que corresponden, más la otra pintura de la noche estrellada que presentamos al principio de la charla, con los episodios esquizofrénicos que tenía Van Gogh, ¿bien? Mientras que cuando pasó esos episodios y estaba lúcido, y esto justamente ese autorretrato después de cortarse la oreja, no, la interpretación que se hace, o todo el trabajo que se hace de digitalización de esa imagen, muestra que acá, en esta etapa, en esa etapa, vamos a decir, tranquila que tenía Van Gogh, no puede de alguna manera recrear la turbulencia o el flujo turbulento normal que tiene el universo. Entonces, las interpretaciones que se hacen es que justamente esa patología que tenía Van Gogh llevaba a que pudiese, de alguna manera, pintar o recrear el flujo turbulento como no lo pueden hacer ninguno de los otros artistas, debido a que hasta el momento todos los que quieren recrear exactamente lo mismo lo hacen, pero no tienen el mismo efecto. ¿Bien? O sea, de que esa condición que tenía Van Gogh patológica llevaba a que justamente todavía no se expliquen por qué tenía justamente esa gran interpretación por el flujo, y que sabía recrear ese flujo turbulento. O sea, de que cada vez que ustedes vean un cuadro de Van Gogh, traten de reconocer y ver dónde está esa parte. Cuando ustedes vean estos cuadros, el Trigal con Cuervos, la Noche Estrellada o la otra Noche Estrellada, es cuando lamentablemente fue en los episodios que Van Gogh estuvo en el manicomio, ¿bien? Y lo más triste de todo es que Van Gogh vendió un solo cuadro, murió a los 33 años, y encima el cuadro se lo compró un amigo, ¿bien? Y hoy sigue siendo objeto de estudio porque esa condición patológica llevó a que él tenga una interpretación de la física que hasta el momento todavía sigue siendo un misterio, cómo podía interpretar y cómo podría, a través de los juegos de iluminación que tenía en sus cuadros, representar a la perfección el flujo turbulento, que es lo que predomina y es a lo que tiende el universo. Y bueno, si ustedes creen que la ciencia y el arte no van de la mano, digamos, esto es una cuestión muy rápida, hay muchos detalles más que se pueden seguir. Uno de los artistas que más ciencia tenía en sus cuadros es Dalí, y uno de los científicos que más nos puede explicar del arte, para mí, es Facundo Manes, a través de su lenguaje neurocientífico. Y fíjense ustedes cómo coinciden en frases, ¿no? Del español de un tiempo con un argentino de la actualidad. Decía Dalí que, aunque no sea científico, debo confesar que los acontecimientos científicos son los únicos que guían mi imaginación. Y en algún momento podemos hablar acerca de toda la ciencia que hay de Dalí en sus obras. Incluso Dalí tuvo épocas como atómica, de que estaba fascinado por el átomo, por el ADN, y tenía comunicación con científicos. Y fíjense en cómo esa frase, que es de un tiempo no actual y de alguien tan distante a Facundo Manes, y fíjense ustedes cómo Facundo Manes nos dice que es tan rica y compleja la estructura del cerebro que cuestiona con el arte lo que entendió con la ciencia. Entonces acá, de alguna manera podemos decir que tanto los artistas como los científicos están de acuerdo justamente en esa conjunción de la ciencia y arte. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que entender nosotros? Que tanto el arte como la ciencia, ya vimos, está en todas partes. Y qué bueno sería que cada día empecemos a explicar con ciencia el arte, con ese arte, la naturaleza, y darnos cuenta de que prácticamente somos todos, estamos todos en este flujo turbulento que lo ocasiona justamente la asociación entre disciplinas que creemos que son tan aisladas o tan disímiles. Bueno, no me queda otra más que agradecerles. Muchas gracias por estar allí. Bueno, para los que quieran comunicarse y en algún momento vayamos de ampliar un poco más sobre la serie de Fibonacci, la naturaleza, o discutir más sobre obras de arte, esta es mi dirección de mail. Y mi Facebook, en donde también muchas veces comparto este tipo de notas de divulgación.
Y bueno, y está en proyecto el que próximamente un espacio propio de divulgación que se denomina Aquí Ciencia, de los cuales hoy solamente lo utilizo como columna de radio, pero la idea es poder estar en Instagram y en otras redes sociales con este tipo de curiosidades para entender de que todo es ciencia o todo es arte o todo es arte y ciencia. Bueno, muchísimas gracias por estar allí. Bueno, no sé si hay preguntas para hacer. Muchísimas gracias, Emilio, por participar. Bravo. Ha sido muy buena y productiva para todos. Unos comentarios en el chat muy lindos de alumnos, compañeros, docentes, donde realmente se muestra todo ese gran interés que se tiene, digamos, esa relación ciencia, arte, matemáticas, en las cuales a veces uno no se detiene a pensar en eso, ¿no? Qué bueno que en una charla, durante una jornada, uno pueda abrir un poco más la mente y poder ver más allá de lo que ve, ¿no? Exactamente. Bueno, y entender mucho de esos procesos que se llevan a cabo en algo tan complejo como es el ojo humano y sobre todo el cerebro humano, en donde podemos dar explicaciones desde cuestiones de arte, matemática y ciencia que están tan relacionadas. Así que infinitas gracias, amigo, muchas gracias por participar y para nosotros ha sido un placer. Bueno, otro aplauso para el profe. Sí. Gracias. Bueno. Para otras charlas, definitivamente. Emilio, Emilio, sí. Emilio, ¿te puedo hacer una pregunta, un pensamiento en voz alta? Sí, por favor. ¿Cuánto de objetivos somos entonces las personas a la hora de ver o percibir? ¿Cuánto juega la educación también? Porque vos explicabas esto de que el cerebro arma, vemos al revés y arma. ¿Cuánto nos condiciona también nuestra educación, nuestra idiosincrasia, la cultura? ¿Cuánto de objetivo hay la ciencia? Bueno, en fin, eso. No sé si... a ver, lo que nuestro sistema nervioso percibe y lo que recrea, bueno, digamos, es sumamente objetivo. Solamente que nosotros, además, estamos influenciados por todo un sistema de conocimientos, de creencias, a los cuales también muchas veces nos cuesta, ¿no? Ver y creer, ¿no? O sea, es el tema. Yo, en todo esto, y últimamente es lo que más me cuesta entender, es de que la ciencia solamente explica una baja proporción del conocimiento de lo que es el universo. Y creo que hay muchas cosas más que desconocemos. Entonces, hoy, por ejemplo, ustedes van a escuchar hablar mucho acerca de esto de lo que hablan acerca de la vibración alta y hay que vibrar alto. Y resulta que la vibración, y como vimos en muchos de estos, por ejemplo, la turbulencia, el efecto de dispersión de Rayleigh, se trata justamente de fenómenos vibracionales, ¿no? Y prácticamente esa dualidad partícula-onda que se propone en la física o en la química cuántica nos lleva a eso, a entender de que hay muchas cosas que vienen de nuestras percepciones, pero que desconocemos totalmente muchas cosas. Entonces yo soy de la idea de que algunas veces sí debemos cuestionar lo que vemos, porque realmente es o de lo que creemos, porque involucra tanto procesos fisiológicos, pero también nuestro entorno, ¿no? Nuestro entorno. Y vos fíjate que yo creo hoy, actualmente, ya en los procesos, por ejemplo, fisiológicos y que implican, por ejemplo, la meditación que hacen los monjes tibetanos o personas que viven en estado de meditación por años, en donde genera todo un evento de procesos, ¿no? Así que lo que sucede, sucede, pero bueno, tenemos nosotros la capacidad también de cuestionar y de indagar y ver hasta dónde es cierto. Gracias. No, por favor. Muy bien, muchas gracias. Sí, perdón. Sí, no, lo que le quería decir con esto también es un poco, y lo que yo hago, o sea, obviamente, si yo me pongo a hablar de lo que hago en mis tareas habituales como investigador, sería un bajón, una cosa aburrida para ustedes, porque yo generalmente me relaciono muy bien con calañas de mi misma magnitud, en los cuales hacemos el intercambio de muchas cosas en términos raros, hablamos en fórmula química, nos comunicamos con ecuaciones. Pero lo bueno, y eso es lo que yo también, lo que insisto, es en tratar de esto, ¿no? Del acercamiento más
a la divulgación y a la difusión de la ciencia, debido a que no solo nos sirve para, a los fines de aprender, sino también tiene unos fines didácticos, pedagógicos bastante importantes. Entonces, la verdad que, bueno, cuando Roxana me hizo la invitación, bueno, dije, mira, puedo hablar de esto, pero, ¿por qué? Porque siento que es una pata de la ciencia que necesita llegar a las escuelas, a la universidad, e incluso, bueno, yo en la universidad recién ahora, armando un propio espacio también de comunicación pública a la ciencia, porque es la única manera que tenemos de llegar, ¿no? Que la ciencia llegue a la sociedad. Y actualmente se está dando un fenómeno positivo dentro del marco negativo de la pandemia, en donde cada vez tenemos más investigadores, más divulgadores en la pantalla. ¿Y eso qué es lo que hace? Que la gente comience a sacar los prejuicios que tiene acerca de los científicos, ¿bien? Pensando y poniéndolo en un plano más de esto de que son personas que pueden comunicar y que no siempre pueden comunicar hablando difícil, ¿no? Así que, bueno, eso, muchas gracias por esa apertura que tuvieron ustedes, y bueno, y pues Roxana también por aceptar la loca idea, porque cuando me habla yo le empecé a tirar, bueno, puedo hablar de esto, y bueno, se arriesgó, se arriesgó. Sí, No, y además súper claro, Emilio, todo lo que has hecho. Gracias, Roxana, también por haber traído la propuesta. Llegar con temas científicos a un público general, en donde hablando con términos que se entienda, de fenómenos matemáticos, físicos, hasta químicos también acabamos de ver, y en donde también algo que refleja algo tan lindo como el arte, ¿no? En donde podemos ver todos esos principios físicos, y en donde grandes personalidades del arte han podido expresarse en un momento y en un tiempo histórico, y el día de hoy le podemos dar explicaciones del porqué de la paleta de colores, de las formas que utilizaron, y bueno, todo eso realmente me parece que es muy productivo. Así que bueno, muchísimas Sí, gracias. muchas gracias. No, Sí. y esto tiene una intención, porque creo que acá yo prácticamente le mostré solamente el catálogo, ¿no? O sea, usted hace cuenta esa que están viendo los productos. Bueno, ahora queda en cada uno de ustedes las inquietudes y empezar a investigar y a leer un poco más sobre esto, y les aseguro que van a empezar a encontrar muchas explicaciones, y la medida que uno vaya incorporando la ciencia y tratando de decir, tengo ciencia por todas partes, es lo que yo también creo que a nuestros docentes, a los que estamos formando como docentes, es lo que tenemos que tener esa percepción, tratar de ver un poco más allá de lo que ve en un ojo normal, ¿bien? Y eso es lo que también va a generar justamente, no tan solo en la formación del docente, sino que cuando ese docente al alumno lo incentive para que vea ciencia en la naturaleza, ciencia en el mate cocido, ciencia en la cocina, ciencia en la heladera, es donde también va a generar, no tan solo esta, ¿no? La vocación por la ciencia, sino mentes curiosas, ¿bien? Y es lo que tenemos que nosotros como educadores fomentar, es mentes curiosas, de tal manera que puedan observar los fenómenos, cuestionarlos y empezar a ser personas proactivas mediante esto, ¿no? De tener esa avidez por el conocimiento y también de alguna manera sacarle el jugo científico a todas las cosas que hagan. Perfecto, muchas gracias. A los invitados, los esperamos en la próxima charla. Ahora enseguida.